Buenas tardes alumnos, les saluda su profesor de matemática Tomás Jaramillo. El día de hoy vamos a realizar la siguiente sesión. Descubrimos figuras geométricas con ayuda del tangram. Antes de ello vamos a recordar algunas nociones básicas. Recuerda, el perímetro es la suma de las medidas de los lados o contorno de una región. El área es la extensión de una región plana limitada. Por ejemplo, el área del cuadrado se calcula con lado por lado o lado al cuadrado. El área del rectángulo multiplicando la base por la altura y el área del triángulo multiplicando la base por la altura y a este resultado dividiéndolo entre 2. Una vez sabido esto, vamos con la resolución. Se dejó en la ficha esta actividad, el tangram. El tangram es un rompecabezas que consiste en 7 piezas geométricas que juntas forman un cuadrado y permiten construir figuras de todo tipo, geométricas, animales, personajes u objetos. Bueno, de acuerdo a ello, vamos a resolver las preguntas de la ficha. Teníamos la primera pregunta que decía, ¿cuántas piezas tiene el tangram? Tiene 7 piezas. Pregunta 2, ¿de qué figuras geométricas está compuesto el tangram? Tenemos 5 triángulos, de los cuales 2 triángulos son grandes, 1 es mediano, 2 son pequeños. También tenemos un cuadrado y un paralelogramo. Pregunta 3, ¿a qué figura geométrica se refiere la situación cuando dice que tiene 3 lados? Obviamente al triángulo. Pregunta 4, ¿qué nos piden encontrar las preguntas de la situación significativa? Bueno, nos piden construir 2 figuras geométricas de 3 lados que tengan igual perímetro e igual área. Nos piden también formar un triángulo y un cuadrado con todas las piezas del tangram y comparar su área y su perímetro. Vamos con la siguiente fase, diseñamos una estrategia, un plan. Pregunta 1 dice, describe el procedimiento que realizarías para construir las figuras de 3 lados que se piden en la primera pregunta de la situación. Bueno, formamos todos los triángulos posibles con las piezas del tangram, ese va a ser el primer paso, y luego vamos a determinar qué triángulos tienen igual área e igual perímetro. Pregunta 2 dice, ¿qué procedimientos debes realizar para determinar el área y el perímetro de las 2 figuras que pide la segunda pregunta de la situación? Bueno, igual, formamos un cuadrado también con todas las piezas y luego un triángulo. Observamos la relación de los perímetros y de las áreas que hay entre ambas figuras. Vamos con la ejecución de la estrategia o el plan. Primera pregunta dice, representa mediante un dibujo las 2 figuras geométricas de 3 lados que formaste con las piezas del tangram. Bueno, aquí tengo las 2 figuras geométricas de 3 lados que he formado con las piezas del tangram. Vamos con la pregunta 2. Dice, ¿de qué piezas del tangram está conformada cada una de las figuras geométricas que formaste? Bueno, en el triángulo 1, como ustedes han visto, hay 2 triángulos grandes. Y en el triángulo 2 tengo un triángulo mediano, 2 pequeños, un cuadrado y un paralelogramo. Pregunta 3 dice, determina el perímetro de las figuras que formaste y sustenta si son iguales. Bueno, aquí tengo una de las figuras que he formado. Los valores de 10 centímetros, 10 centímetros, 7 centímetros, se les envió a ustedes a través del grupo de WhatsApp una foto con las medidas con las cuales ustedes tenían que construir un tangram. Son las mismas medidas con las que yo estoy trabajando aquí para resolver esta actividad. Entonces, una vez que yo tengo las medidas, el perímetro, como se indicó al inicio, es simplemente la suma de todos los lados. Entonces, simplemente sumaría 10 centímetros más 10 centímetros más 7 centímetros y más 7 centímetros, lo que me daría un total de 34 centímetros para la primera figura. En el caso de la segunda figura, para hallar el perímetro, sumo todos los lados y diría así, 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros más 3,5 centímetros más 3,5 centímetros más 3,5 centímetros y más 3,5 centímetros, lo que me daría un total de 34 centímetros. Y obviamente vemos que tanto en la figura 1 como en la figura 2 el perímetro es el mismo, 34 centímetros. Pregunta 4 dice, calcula el área de las figuras y determina si son iguales. Bueno, vamos a calcular el área. En el caso de la primera, recuerden, el área de un triángulo se calcula base por altura. Entonces, diría así. La base, que es 10, multiplicada por la altura, que es 10, y dividido entre 2. Obviamente, dividido entre 2, no se olviden. Área del triángulo, base por altura entre 2. Entonces, diría así. 10 por 10 entre 2, lo que me daría 10 por 10 es 100. 100 entre 2 me da 50. Y centímetro por centímetro sería centímetro al cuadrado.
El área entonces sería 50 centímetros cuadrados. Para el siguiente triángulo, igual, para calcular su área, es base por altura dividido entre 2. Entonces, la base aquí sería 5,5, la altura sería acá 5,5, entonces sería 5,5 multiplicado por 5,5 y todo dividido entre 2. Hacemos los paréntesis, 5,5 es 10, acá también 5,5 es 10 y me quedaría 10 por 10 entre 2. Como saben, 10 por 10 es 100 y 100 entre 2 es 50. Y centímetro por centímetro sería centímetros cuadrados. ¿Son iguales? Sí, obviamente aquí tengo 50 centímetros cuadrados y aquí también tengo 50 centímetros cuadrados. Entonces, responde lo que se pide en la situación significativa. Bueno, diríamos lo siguiente. Tengo aquí mi primera figura de 3 lados, mi segunda figura de 3 lados y la respuesta es obvia. Estos dos triángulos construidos y representados tienen igual área e igual perímetro. Pregunta 6 dice, forma el triángulo con todas las piezas del tangram, dibuja y anota cuánto miden sus lados y luego calcula su perímetro y su área. Bueno, con todas las piezas del tangram formaría un triángulo que sería el que está aquí en la pantalla y luego me piden que anote y mida sus lados. Entonces quedaría así. Anotado y medido todos sus lados. Luego me piden que calcule su perímetro. Entonces el perímetro es así. Sería 7 más 10 más 5 más 5 más 3,5 más 3,5 más 3,5 y más 3,5. Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados. Estos segmentos que están dentro no cuentan como perímetro porque el perímetro es el contorno, el exterior, no lo interior, solamente el exterior. Entonces, sumo 7 más 7 más 10 más 5 más 5 más 3,5 más 3,5 más 3,5 y más 3,5 me haría un total de 48 centímetros. Ese sería el perímetro de este triángulo. Para calcular su área, recuerden el área de un triángulo se calcula base por altura dividido entre 2. Entonces quedaría así. La base en este triángulo es 10 más 5 más 5. Esa es la base. Y la altura en este triángulo es 10 centímetros. Se multiplica y se divide entre 2. Pero primero tengo que hacer el paréntesis. 10 más 5 es 15 y 15 más 5 es 20. Entonces quedaría 20 centímetros por 10 centímetros dividido entre 2. Bueno, 20 por 10 saben que es 200. Centímetro por centímetro sería centímetros cuadrados. Y 200 entre 2 me da 100. Por lo tanto, el área de este triángulo sería 100 centímetros cuadrados. Pregunta 7. Dice, forma un cuadrado con todas las piezas del tangram, dibuja y anota cuánto miden sus lados y luego calcula su perímetro y su área. Tenemos ahí el cuadrado formado con todas las piezas del tangram. Me piden luego que dibuje y anote cuánto miden sus lados. Entonces, ahí estarían anotados sus lados. Luego que calcule su perímetro y su área. Para el perímetro es la suma de todos los lados del contorno. 10 más 10 más 5 más 5 más 5 y más 5. Lo que me haría un total de 40 centímetros el perímetro. Y el área de un cuadrado se calcula solo multiplicando lado por lado. Como un cuadrado tiene los 4 lados iguales, puedes coger cualquiera de los lados, no hay ningún problema. Tendríamos entonces 10 por 10, que son 100 centímetros cuadrados. Ese sería el área de este cuadrado. La pregunta 8 me dice, de acuerdo a lo desarrollado en las preguntas 6 y en la pregunta 7, plantea una relación entre el perímetro y el área de las dos figuras. Bueno, teníamos el triángulo con todas las piezas del tangram y teníamos el cuadrado con todas las piezas del tangram. ¿Qué podemos decir? Bueno, el perímetro podemos decir que el perímetro del triángulo es mayor al perímetro del cuadrado. En uno me salió 48 centímetros y en el otro me salió 40 centímetros. Pero en el caso de las áreas, tanto el área del triángulo como el área del cuadrado me salió 100 centímetros cuadrados. Ambos tienen la misma área. O sea, estas dos figuras tienen diferente perímetro, pero la misma área. Reflexionamos sobre lo desarrollado. Pregunta 1 decía, ¿de qué otra manera puedes calcular el área de las figuras geométricas que te piden en las preguntas de la situación significativa? Bueno, otra forma sería que yo calcule el área de cada pequeña piecita y luego empiece a sumar cada área de cada una de esas piecitas para obtener el área total. Esa sería otra forma. Luego la pregunta 2 dice, con todas las piezas del tangram, construye otras dos figuras geométricas que tengan el mismo perímetro y la misma área.
Justifica tu respuesta. Bueno, te lo dejo para que tú puedas construir otras dos figuras geométricas que tengan el mismo perímetro y la misma área y puedas escribir tu respuesta. Aquí la respuesta es libre. Yo sé que cada uno va a tener una respuesta diferente probablemente. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.